Marzo del 2009, un día muy temprano, Marcia fue llamada por un desconocido. Tenía una pregunta sobre un documento del carro y le pidió que fuera a la estación de policía. No sabíamos por qué ni lo que pasaría. Solo oramos juntas y ella fue a la estación de policía. Mientras esperaba que ella regresara, de pronto escuché su voz junto a otras voces detrás de la puerta y luego la vi ahí parada con 3 guardias. Estaba yo en shock. Ellos buscaron todo y nos apresaron a las 2 con todas nuestras cosas como Biblias y películas de Jesús. Nos llevaron a la policía de seguridad. Nos interrogaron por muchas horas. Creo que fue el primer día que nos amenazaron con tortura física en esa celda oscura del sótano. Solo nos abrazamos y nos dijimos adiós, porque pensamos que era nuestro último día en la tierra. Teníamos tanto miedo. Recuerdo que lo único que podíamos hacer en esa celda oscura era orar una por la otra. Nos conocimos por primera vez en el 2005 y al terminar nuestros cursos de teología, ambas sentimos que teníamos la misma pasión por nuestro país, por regresar ahí y compartir este mensaje con nuestra gente. Por ello, aunque sabíamos que era peligroso, decidimos regresar. Llamamos a nuestro pastor que estaba en Londres y le pedimos que nos enviara miles de Biblias. Esto no fue fácil. Recibimos los Nuevos Testamentos y comenzamos nuestra primera misión. Casi siempre de noche cargábamos como 140 Nuevos Testamentos en nuestras mochilas para ponerlos en los buzones. A veces en el invierno caminábamos por muchas horas, como 8 o 9, y casi después de 3 años distribuimos 20,000 Nuevos Testamentos. Tenemos historias increíbles de cómo Dios nos protegió y pudimos ver sus milagros. Distribuíamos Biblias, hablábamos con las personas y habían 2 comunidades de fe que se reunían en nuestro apartamento. Sabíamos que era arriesgado. Pasamos casi 9 meses en prisión y estuvimos 14 días separadas. Nos pusieron en aislamiento. Puedo decir que en esos 9 meses tuvimos como 10 juicios en 10 tribunales y en cada uno los jueces y los fiscales nos amenazaban con la ejecución por la horca y querían poner presión para que neguemos nuestra fe en Jesús. No teníamos una Biblia con nosotras, pero aprendimos a vivir de los versículos de la Biblia. Y cada día orábamos y pedíamos a Dios que nos dé el poder de vivir esos versículos para que nosotras, otros prisioneros, puedan verle a Él. Fue casi después de 9 meses que supimos que teníamos apoyo desde diferentes partes del mundo. Y debido a todos esos defensores, el gobierno tuvo que liberarnos, aunque no fue su deseo. Marcia habló de las Biblias que dejábamos en los buzones de cartas. Al hacerlo, solo orábamos por esas Biblias. No sabíamos quiénes las recibirían. Hace 2 años atrás estábamos en Australia y nos invitaron a una iglesia. Después de nuestro testimonio, una pareja subió al escenario. Ambos lloraban y comenzaron a contar su historia. Dijeron que la esposa encontró una de esas Biblias que habíamos dejado en los buzones. Encontraron la Biblia y toda la familia se convirtió a Cristo solo con leer el Nuevo Testamento que pusimos en el buzón. Si has tomado el curso Alfa, vas a reconocer ese video. Increíble, increíble esa historia, pero también sabiendo que hay millones de cristianos alrededor de todo el mundo que sufren igual. Que tienen gente alrededor de ellos que no los aman, que no quieren lo mejor para ellos, que cada día se despiertan sabiendo que van a ser perseguidos por lo que creen. Y si algo nos enseña esa historia y lo que vamos a ver hoy también en Mateo capítulo 5 es esto, que la vida justa te costará hoy. La vida justa te costará hoy. Es la última vez que vamos a ver aquí los bienaventuranzas, es la última que vamos a ver en el versículo 10 y hasta el versículo 12. Y aquí donde lo pone Jesús es hasta lo último que nos está llamando que seamos listos, que le damos más atención. Incluso también es el único que empieza a hablar más, que lo repite otra vez en el versículo 11 y 12. Y eso nos llama a que le demos un poquito más de importancia, que lo veamos un poquito más detalladamente. Y es lo que vamos a ver hoy.
Muy bien, Mateo capítulo 5, vamos a leer otra vez del 1 hasta el 12, y esto es lo que dice. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que proceden en la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Qué increíble estas últimas versículos, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy van a ser 3 partes de bienaventuranza. La persecución, motivo de la persecución y la recompensa. Pero antes de eso, vamos a orar. Dios, te damos gracias que hoy podemos estar aquí en tu presencia, que podamos estar estudiando. Señor, pido que nos ayudes. Pido que en ese tiempo veamos nuestras vidas y dejemos que tu Espíritu trabaje. Que donde tiene que trabajar, donde no estamos bien, Señor, pido que nos arregle. Señor, pido que nos dé mejor vista de lo que es ser un seguidor de Cristo. ¿Qué significa perseguir a ti? Vivir como uno que vive en el reino. Señor, pido que esta mañana y este día sea un día donde sentamos bajo tu palabra y que nos enseñe cómo vivir. Señor, todo esto lo pido en tu nombre. Amén. Muy bien, vamos a ver la primera, la persecución. La persecución. La palabra viene de una palabra muy sencilla, que es perseguir. Que alguien que te está siguiendo, pero te está siguiendo con el intento o el deseo de hacerte mal. Literalmente quiere ser acosado. Es lo que dice esa palabra. En el versículo 11 lo amplifica un poquito más, ¿verdad? Que es que nos están dando insultos, nos están amenazando con sus palabras, lo que nos van a hacer. Y por eso también muchos han sido metidos en la prisión. Les han dado golpes corporales, pero también los golpes emocionales que a veces pegan más fuertes. Y algunos hasta han perdido sus vidas. Esto es la persecución. Y muchas veces yo pienso de la persecución global. Algo que pasa a nivel mundo, algo que pasa a todas partes del mundo. ¿Y sabes dónde empezó? En Hechos 8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la región de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Eso es donde empezó. Empezó esto en un día donde de repente toda la iglesia estaban corriendo por sus vidas. Y esto empezó muy temprano. Pero todavía es parte hoy en muchos países, en la vida de muchos cristianos. Incluso hay una editorial cada año que sale. Es la lista del mundo de la persecución que está puesta por las puertas abiertas. Les animo que descarguen este librito para poder ver los países donde hay más persecución. Y no simplemente es de saber, sino es que cuando lo leas puedas estar orando por ellos, porque nuestra familia cristiana en todas partes del mundo dependen de nuestras oraciones. Es por eso que vamos a tener un tiempo de oración en esta semana. Este miércoles vamos a orar y vamos a enfocarnos en particular en el mundo y en aquellos que son perseguidos. Pero esto es algo increíble que pasa en todo el mundo, que muchos han perdido sus vidas.
Muchos están en prisión. Me pongo a pensar, ¿y cómo nosotros en la iglesia, aquí en el oeste, aquí en Estados Unidos, cómo sentimos nosotros la persecución también? Y muchas veces toma la forma de un abuso verbal, cuando la gente está hablando contra nosotros, que es lo que estaba diciendo Jesús también. Y muchas veces la gente simplemente nos van a ver como menos. Pensar que nuestra fe es simplemente un amuleto, algo para que podamos caminar, una muleta para poder caminar tras la vida. Piensan menos de nosotros. ¿Y sabes qué? Cuando tú afirmas el reino de Dios, la persecución no está muy lejos de ti. Cuando tú te paras diciendo, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo vivo, la persecución sigue. ¿Sabes qué? Primero tienes que saber lo que crees. Y cuando sabes lo que crees, platícalo con la demás gente con una humildad. Afírmalo. Está bien parado, pero humildemente. Y simplemente eso lo vas a poder saber cuando estás en tu Biblia, cuando estás leyendo, cuando estás diciendo, esto es lo que se espera. Tienes que saber qué es lo que crees, qué es tu fe, y afírmalo delante de los demás. Muchas veces cuando tú dices tu historia, la historia de cómo llegaste a Jesús, mucha gente te va a ver y te va a decir, sabes que eres muy simple. Tu vida es muy simple. ¿Cómo que el perdón de tu vida? Yo sé cómo vivías antes. Simplemente es de pedirle a Dios que te lo quite. No tienes que hacer algo para esto. Y eso es porque son las buenas nuevas, porque no tienes que hacer nada por eso. Pero cuando tú hablas de esto, te van a ver como simple, como alguien que ya no está pensando críticamente de la vida, alguien que simplemente quiere perseguir cosas que en vanas. Pero la realidad es que tú tienes la verdad. Tenemos que pensar, ¿cada cristiano será perseguido? Realmente, ¿cada cristiano será perseguido? Hay que responder esa pregunta. Y mi respuesta tan sencilla es sí, claro, cada cristiano va a ser perseguido, pero no a lo mismo como perder su vida. Y no siempre va a ser a los extremos, no siempre va a ser todo el tiempo en tu vida, pero cada cristiano sí va a tener persecución en su vida. Pablo, cuando le estaba escribiendo una letra a su discípulo, al que estaba enseñando a Timoteo, eso es lo que dice en 2 de Timoteo 3:12, es lo que dice. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos serán perseguidos por su fe. Pero eso es lo que les quiero animar. No corras hacia la persecución, pero tampoco lo evites. No tienes que estar buscando maneras de ser más perseguido, pero no lo evites cuando llegue a tu vida. Si estás realmente buscando el reino de Dios, este reino va a estar muy incómodo para ti, y ellos para ti también, te van a ver diferente, pero es porque estás siguiendo el reino de Dios. Si tú estás siguiendo el reino de Dios, estás poniendo la espalda a este reino, al reino que tú estabas intentando de hacer. Tú estás poniendo la espalda a todo lo que has intentado en tu vida, porque de repente el reino de Dios es el que toma prioridad en tu vida. Yo quiero que cada uno de ustedes que están viendo esto se hagan estas preguntas. ¿Por qué o por qué no estoy siendo perseguido? ¿Por qué o por qué no? Muchas veces no somos perseguidos porque realmente no estamos tomando la línea diciendo es lo que creo. Tal vez nuestras vidas no se ven muy diferentes. Tal vez el evangelio no nos ha cambiado como debería de cambiarnos. Estamos viviendo todavía con un pie en este reino y un pie en el reino de Dios. Les animo que cuando ustedes piensen, ¿por qué no estoy perseguido? Tal vez es porque no estás dejando que el Espíritu Santo te realmente cambie. Muy bien, esa es la primera, la persecución.
Y la segunda es el motivo de la persecución. Y el motivo de la persecución podemos ahora responder la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estás siendo perseguido? Las razones por las cuales somos perseguidos. Muchas veces los cristianos son perseguidos no por la palabra de Dios, no porque están viviendo una vida correcta, sino porque están insultando a la gente a su alrededor, porque están siendo muy bravos en cómo están hablando de Jesús, porque tal vez están muy encimosos. Muchas veces estamos siendo perseguidos por nuestro pecado, no por lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Pero Jesús nos dice que hay razones por las cuales vamos a ser perseguidos. Y estas razones son estos. Primero es que vivimos justamente. Que somos bienaventurados porque somos justos en nuestra vida. No es justo delante de Dios, aunque sí es realidad también, sino justo en cómo vivimos cada día. Hablando en grandes partes, es como los restos de los bienaventuranzas. Que estamos aquí en un reino que es al revés, completamente al revés de todo lo demás. Que serán bendecidos los pobres de espíritu, que serán bendecidos aquellos que están llorando hacia Dios, aquellos que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia también, ellos que son misericordiosos, los que son puros, que tienen simplemente algo enfrente de ellos, singularmente. Bienaventurados los que son de paz, que hacen la paz. Esto es vivir una vida justa ante Dios. Dice que cuando tú vas a ser perseguido por esta razón, serás bendecido. Pero en el versículo 11 también empieza a hablar un poquito más, que habla que estos son falsamente en sus vidas, que hay mentiras que alguien está diciendo de ti. Me recuerda de la historia de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel y los leones. Como Daniel, la única razón por los cuales sus acusadores podían arrestarlo es porque vieron su vida y dijeron, no hay nada malo que vemos. Pero empezaron a hacer cosas y mentir y hacer cosas para que el rey ponga presión para que lo adoren a él. Y Daniel no lo iba a hacer. Daniel simplemente dijo, Dios, yo seguiré orando hacia ti. Es persiguiendo pero falsamente, no hallaron algo mal en él. Pero también somos perseguidos por Jesús, en causa de él, por su causa. Directamente nos pone en la vida de Jesús. Vivimos la vida como la vida de Jesús y por eso somos acusados. En Juan 15, 18 al 20 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueron del mundo, el mundo amará a los suyos, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Estás perseguido porque tu vida es similar a la vida de Jesús. Es por eso que estás perseguido. Y cuando eres perseguido, deja que esto te anime. No estás solo. Al último del versículo 12 nos enseña eso, que no estamos solos. Que no estamos solos, que están los ejemplos de los profetas. Incluso el profeta que a mí me da más gusto de ver, o que podemos ver tanta persecución, es el profeta Jeremías. Y Jeremías, cuando empezó su ministerio de la profecía, es que Dios le había dicho que nadie lo iba a oír, que nadie le va a poner atención. Pero vemos como aquí en esta lista tantas veces Jeremías fue perseguido, golpeado, sentenciado a la muerte. El rey quemó sus pergaminos. Dejaron que morir en una cisterna abandonada con lodo. Y fue también llamado un mentiroso. Estamos diciendo que aquí hasta los profetas han sido antes de nosotros y que ellos también fueron perseguidos. Y si eso no es lo suficiente, también vemos que Jesús mismo fue perseguido.
que Él fue azotado, que Él fue abandonado, que a Él le dijeron tantas mentiras de Él, acusado falsamente, que estaba puesto en prisión, que fue golpeado, que hasta dio su vida. Jesús sabe lo que es dolor, sabe lo que es la persecución. No estás solo y tendrás una recompensa. Y es lo que vamos a ver aquí en el final, la recompensa. Y la recompensa es esto, el cielo. Dice la palabra recompensa, es un pago, que ya está escrito nuestro cheque, que el cheque está listo, ya está puesto en el correo para que llegue a nuestras casas. Porque vivir hoy te va a costar si vas a vivir justamente ante Dios y ante los hombres. Pero el día de pago, la quincena ya va a llegar. Ya está listo el cheque para que lo podamos depositar. Ya está listo el cheque y esto es la recompensa. La recompensa será grandísimo. Y no más grande que los demás, incluso todos recibiremos el mismo recompensa. En Mateo 20 habla Jesús de cómo estaba llamando a gente que trabajan en su viñedo. Y cuando Él estaba ahí, Él llamaba a unos en la mañana y otros en la tarde y otros más tarde y otros hasta una hora antes de que iban a estar listos para ir a la casa. Y cuando llegó el tiempo de pagarles el sueldo, le dio a todos el mismo pago. Y los primeros que llegaron dijeron: ¿cómo que les vas a pagar lo mismo que nosotros? Nosotros estábamos aquí todo el día. Y dice: no, yo puedo dar a todos ustedes lo mismo, porque es una recompensa muy generosa. Esa recompensa es el cielo. El cielo. Quiero leerles de Mateo 5:12 en una traducción que se llama El Mensaje. Y esto es lo que dice: puede alegrarse cuando esto sucede. Incluso anímate, porque aunque no les guste, a mí sí. Y a todo el cielo aplaude. Esto es la realidad. Que cuando llegamos al cielo, todo el cielo está aplaudiendo por lo que vamos a pasar. Y lo más grande del cielo no es que está ahí mucho oro, o no es porque es algo increíblemente bello. Lo grande del cielo no es porque van a estar los que amamos. Lo grande del cielo es que está el Rey. Que el Rey está ahí en los cielos, sentado en su trono, el justo, el maravilloso, el de todo amor. Ese Dios está ahí. Y esto es lo que nos dice que podemos tener una esperanza en el cielo y estar gozosos. Tener gozo por lo que vamos a ver, que podamos alegrarnos por ver al Rey en los cielos. Segundo de Corintios 4:17 dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y es por eso que podemos regocijarnos. Es por eso que nos manda Jesús. En esto es la única vez que nos manda a hacer algo Jesús en las bienaventuranzas, y es esto, que nos regocijemos. Jesús literalmente nos está diciendo que cuando pasan por tiempos difíciles, canten. Cuando pasan por tiempos difíciles, sonríen. Cuando pasan por tiempos difíciles, saben que yo estoy con ustedes y que tengo una recompensa grande para ustedes. Es por eso que Pablo, cuando él estaba hablando de Jesús y cuando estaba viendo las vidas de gentes completamente cambiados por el Espíritu Santo, y a algunos no les gustaba que lo arrestaron a Pablo y Silas, en Hechos 16 en Hechos 16:25 nos dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Oh, esto es la realidad, que cuando nosotros estamos perseguidos, tenemos una recompensa y podemos cantar. Y más que cantamos y más que ellos nos ponen más fuerte y más fuerte nos persiguen, la gente se da cuenta que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y eso es la esperanza que nos ha dado
Jesús. Pasen hoy en este día como gente que cuando son perseguidos pueden alabar el nombre de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este pasaje, te damos gracias que podemos ser sometidos a Él. Señor, pido que nos des la oportunidad esta semana, de alguna manera, de vivir una vida que es perseguido. Señor, pido que no lo hagamos en una manera que sea destructiva, sino que vivamos una manera que te agradece a ti. Y cuando la gente se da cuenta y no les gusta y nos persiguen, que veamos que hasta más bonito es ser un seguidor de Cristo. Señor, pido que nos des tu fuerza, que nos des tu gloria cuando te veamos en el cielo, y que nos quedamos asombrados de quién eres. En el nombre de Jesucristo, Señor.